nosotros descansar en todas tus promesas, aún así, entendiendo que no nos las merecemos. Y también dándonos, oh Dios, la libertad de poder comunicarnos contigo. Nosotros hoy queremos que como parte de tu gracia y tu misericordia, Señor, seas tú quien guarde nuestros corazones en esta noche. Y que seas tú, Señor, quien a través de este estudio podamos, oh Dios, ser dirigido por tu Espíritu, cuidado por ti, y que las palabras que podamos aquí nosotros decir puedan ser de edificación y para gloria tuya. Queremos que seas tú quien nos guíe y que nos guarde y que nos ayude, oh Dios, a ser hombres y mujeres fieles a ti y cada día buscando más tu dirección. Cuídanos y guárdanos, Señor, en esta noche. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén. Amén. Qué bueno, por lo que veo y pienso, creo que eh, haber trasladado el estudio a las 7 parece que va a ser mucho más práctico, mucho mejor. Aunque Valentina me estaba diciendo que se iban a cantar muchos himnos porque parece que queremos terminar más rápido. Eso yo pensé. Pero hoy nos vamos a ir como a las 10 o 9 y media más o menos. Ah, ve. Hay un hermano que dice que no hay problema. Así es que ya ustedes... ¿Y cuánto han comido? Ustedes comieron, ¿verdad? Si ya le dio tiempo, hay tiempo de comer y cuando llegan a trabajar ahí me dio tiempo y gracias al Señor pude comer, que normalmente no me da tiempo cuando era las 6:30. Pero estamos aquí, gracias al Señor. Mi hermano, lo que vamos a hacer es ubicarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver entre todo. Yo quiero que ustedes mantengan eh, el contenido de este libro, ya sea como lo tengan, si lo tienen en sus computadores, en su teléfono o en libros físicos. Quiero que cada uno estemos realmente, no sé qué página decirle, pero esa parte que habla del nacimiento de Cristo, eso es lo que nosotros vamos hoy a tratar de analizar y ver con cuidado, aunque la última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de lo mismo, pero esto es mucho más amplio. Vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, debemos comenzar diciendo a manera de ubicación que hemos ubicado el nacimiento de Jesús para el año ¿qué? Y va a ser a modo de pregunta, quiero ver dónde estamos nosotros aquí. Exacto, puede ser 6, exacto, uno de esos, pero un punto de partida no puede ser más de 6, eso es interesante. Estaba analizando eso, yo hasta creía que podíamos llevarlo a 7, pero no, realmente no se puede. Lo más puede ser casi pegado de 7, pero en 6 todavía. Y por eso es lo más práctico, es ni uno ni otro, vámonos al 5. Y creo que fue una buena decisión partir del 5 antes de Cristo y colocar ese nacimiento de Cristo. De tal manera que nosotros muchas veces vamos a decir, eso pasó como en el año 3 antes de Cristo, hablando de Cristo mismo. Y a veces nos desubicamos un poco porque colocamos a Cristo como si no hubiese, como si ya tuviera nacido y hablando de él antes de nacer. También vamos a analizar lo que es el ministerio de Juan el Bautista y vamos a analizar aquí algunas cosas importantes cuando User lo coloca entre el 26 y el 32 después de Cristo y vayan pensando porque realmente Tiberio, si ustedes vieron la lista que ustedes tienen de en el mismo libro de los gobernadores y Juan el Bautista aparece en el reino de Tiberio, y lo dice Lucas directamente, mientras estuvo Tiberio, pero Tiberio estuvo gobernando desde el 14 hasta el 37. Entonces vamos a ver algunas cosas que es necesario analizar, porque él dice que duró 26 años.
porque las fechas no parecen cuadrar por más que usted la analice. Con calma vamos a ir llegando hasta allá, vamos a ver eso, vamos a ver el por qué él lo tuvo que hacer de esa manera. Así es que hay muchas cosas interesantes que ver con cuidado y analizar aquí. También vamos a hablar del ministerio del Señor Jesucristo, el cual, si Juan está ubicado entre el 26 y el 32, pues lógicamente, entonces el ministerio del Señor Jesucristo debe de ser entre el 27 y el 33 después de Cristo. El ministerio apostólico entre el 33 y el 67 después de Cristo. Ustedes están conmigo en esa página, ¿verdad? ¿Están leyendo juntamente conmigo? Ok, perfecto. Entre el 33, o sea, después que Cristo muere, prácticamente el ministerio apostólico, aunque tuvo sus inconvenientes entre ellos mismos, porque quedaron desubicados cuando Cristo prácticamente se va, pero el asunto es que más luego, no un tiempo muy largo, ellos comienzan a ver la realidad de lo que Cristo había estado haciendo y preparando para ese ministerio tan grande que ahora caía en manos de los apóstoles y ellos no podían quedarse sin hacer nada. Es algo maravilloso cómo Dios realmente conecta a cada persona para que hagan su voluntad. Cómo Dios anima a las personas para que hagan su voluntad. ¿Cómo es posible que las personas puedan tener ánimo, fuerza hasta para morir por alguien como Cristo? Todas esas cosas las hace Dios preparando a cada uno de aquellos que van a participar dentro de lo que es este ministerio de ir y dar a conocer la palabra de Dios. Hermano, nunca le quepa duda que Dios es el que tiene el control de todo lo que usted vaya a hacer. Eso es sumamente importante, de tal manera que los apóstoles, aunque llegaron a creer que todo estaba terminando, que ya se había acabado todo, el Señor aparece y los reanima de nuevo, le hace ver que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para todos aquellos que son sus hijos. El apóstol Juan llegó a vivir hasta cerca del 100, o sea, el último de los apóstoles. Eso yo creo que todos nosotros lo tenemos claro, pero es un detalle importante. El más viejo de los apóstoles es Juan y no tenemos constancia de que él haya sido martirizado. El nacimiento de Jesucristo. Nosotros, si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás, en el mismo capítulo 1, nosotros de este capítulo, nosotros explicamos el por qué se dice que Jesucristo nació en una fecha antes de Cristo. Lo vimos eso, lo analizamos, Ivonne se lo aprendió, pero luego se le olvidó. Y ahora nosotros queremos realmente tener eso presente para lo que sigue al analizar, porque queremos explicar por qué asumimos la fecha del 5 antes de Cristo. Que si bien no es posible nosotros asegurarlo así dogmáticamente, la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que sí es seguro es que la fecha de su nacimiento tiene que ser necesariamente antes de la muerte de Herodes. Con eso es suficiente para que jamás se nos olvide. Si conocemos la fecha en que murió Herodes, ¿cuándo muere Herodes? A 4 antes de Cristo. Eso es. Heidi va a contestar hoy todo, no se preocupen. Ustedes no tienen ni que hablar, ¿eh? Así es que aquí Heidi va a contestar todas las preguntas. Así es que en el 4 antes de Cristo. Entonces, pero Herodes estaba persiguiendo a los niños que habían nacido, en ellos estaba Cristo. ¿Sí ve? Imposible pensar que la fecha que tenemos hasta ahora son las que debemos seguir para hablar del antes y el después de Cristo. Yo incluso cada vez que veo que no están las fechas de user en algún escrito, yo lo que hago es que la cambio y le pongo 5 años más atrás.
Entonces me ubico en todo lo que leo, en todo lo que busco, le doy los 5 años para atrás cuando sé que no, aunque muchos escritos lo aseguran y dicen estas fechas son las de User. De su nacimiento tiene que ser necesariamente antes de Herodes, dijimos esto. Los niños que iban a ser muertos por orden de Herodes eran de 8 años. Ah, de 2 años. Ahí está el asunto. Entonces, fíjense, 4 muere Herodes, niños de 2 años. Tomamos el 5, estamos tranquilos. Pero no podemos tener esa fecha todavía como dogmática, sino que podemos incluso irnos un poco más atrás. Decimos, pero es que pudo haber sido el 6, porque todavía me cuadra. Pero no podemos irnos más de ahí ya. ¿Se entiende? Acá. Y bueno, y otra cosa también que eh, voy a, voy a hacerlo un poco más ofuscado también, es que no se sabe si cuánto tiempo antes de su muerte Herodes pidió que se mataran los niños. Entonces, puede ser un año, dos años, Eso, 3 años antes de que murió. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, Eso está pero genial. estamos asumiendo que él mandó a matar los niños. No, asumimos que lo hizo justo antes de morir. Justo antes, hay unos días más o menos. Como poquito antes de morir. Sí, o unas cuantas horas. Y eso lo mandó a matar inmediatamente. puede murió, ser y entre días y años así. antes. ¿Se sabe cómo murió Herodes? No. No. Ese Herodes, no. Ten en cuenta, este es el Herodes el Grande, partiendo de ahí. Después vinieron los hijos, que prácticamente ninguno, bueno, hubo uno de ellos, el final, que se menciona, hecho el último de ellos, que llegó a ser rey. Los demás eran tetrarcas. Sí. Nada más. El único que menciona cómo murió fue el de en Hechos, que los gusanos. Herodes muere el 4 antes de Cristo, es decir, ya que Herodes murió en abril del año 4 antes de Cristo, los sabios tuvieron que haber hablado con Herodes antes de esa fecha, aunque no sabemos exactamente cuándo, que es lo que Tim me está diciendo. ¿Cuándo exactamente Herodes tomó la decisión? Eso es lo que no sabemos. Puede ser tal vez en el 6, otra vez en el 7 antes de Cristo, no sé, ese es el asunto. Porque eso es lo que estamos buscando, porque no sabemos eso. O sea que la fecha 5 es una de las más razonables a mi juicio. Por más vuelta que le doy, yo me voy un poquito al 6, pero no puedo pasar de ahí, no, como que no me deja pasar de ahí. Por los hechos mismos, el asunto es que todo pareció sí acontecer bastante rápido, pero tal vez no fueron años, sino meses en que todo transcurrió. Y una de las cosas que nosotros vimos es que Herodes mandó matar a los niños. Como hemos dicho, que fueron de 2 años. Según el tiempo que los magos le habían dicho. Ajá. Conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Eso está en Mateo 2:6. ¿Alguien quiere leer ese texto? Hoy necesitamos una mente fresca porque es bueno que vayan analizando cada punto de lo que estamos diciendo sin correr, sin prisa, porque cuando vamos con prisa para terminar y cubrir lo que tenemos para hoy, nos quedamos en el aire.
Mateo 2:16, ¿qué dice? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Ustedes se acuerdan que los magos no volvieron para atrás, verdad? Porque había un acuerdo malicioso del mismo Herodes. Dice, yo también voy a ir y le voy a adorar, no hay problema, dígame dónde está. Ellos reciben un llamado del Señor y les dice que no vayan, sino que tomen otro camino y no vayan hasta Herodes. Herodes se queda esperando, se indigna, se molesta y manda a matar a los niños. En otras palabras, como dice Arturo aquí, el texto no parece indicar que la impresión de Herodes es que el niño acababa de nacer en ese momento que llegaron los sabios. Ese es un punto que deben tenerlo claro. Sino que debían tener menos de 2 años por el tiempo que habían inquirido los sabios. Y una de las cosas interesantes para poder entender esto es que ellos no entraron a un establo de animales. ¿Se acuerdan que lo típico es que cuando en los nacimientos que se hacen para Navidad, colocamos lo que nos parece ahí mucho, ¿no? En eso, para que contarle que se vea bonito. Pero una de las cosas que no pueden faltar en eso son los Reyes Magos y sus regalos, yendo a ese lugar que es un establo. Ellos aparecieron allá, guiados, es así como lo enseñan normalmente. Sin embargo, eso no es lo que parece decir Mateo 2:11. Mateo 2:11 habla de que había entrado en una casa específicamente. ¿Alguien quiere leer también ese texto de Mateo 2:11? Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿A dónde? ¿En un establo? Interesante. O sea que ya había transcurrido cierto tiempo desde el nacimiento hasta el evento de los sabios y Herodes lo sabía. Por eso puso la fecha de 2 años. Había transcurrido un tiempo. Y ahí está también la razón del por qué no podemos ir ni más allá ni más para acá de lo que son 5 o 6 años. Porque Herodes mismo está diciendo de la edad que podía haber tenido el niño en ese momento. ¿Sí lo ven? Podía tener 1 año y medio, cerca de 2 años. Herodes no quiere correr riesgo y dice de 2 años. Y eso ya es interesante. ¿Ok? Hay una parte del libro que quiero seguir adelante y ese cuando dice, ese párrafo que dice, si es plausible asumir el 5 antes de Cristo, esa parte de ahí, es que yo estoy leyendo aquí con la computadora, no puedo dar una página en el libro. Ok, 107 dice, si es plausible asumir el 5 antes de Cristo como año del nacimiento, porque definitivamente el nacimiento tuvo que ser antes de la muerte de Herodes, diciendo que Herodes murió en abril. Estamos repitiendo lo mismo, fíjese lo interesante de esto, repetir para ir entonces a otro punto. Entonces, no es probable que Cristo haya nacido de enero a abril del 4 antes de Cristo. Ahora, no hay posibilidad de esa fecha, de no colocarle fecha ahora al nacimiento de Cristo, por el dato que ofrece el historiador Lucas en su evangelio, detallando que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban. ¿Por qué decimos esto? Bueno, nosotros estuvimos aquí analizando, y es que Ussher parece asumir la idea en el párrafo más arriba de que el 25 de diciembre
pudiera haber sido el nacimiento de Cristo. Y es ahora donde nosotros vamos a tratar de analizar y ver que esto no es posible. Primero Lucas habla de que en esta habían pastores que cuidaban el rebaño, lo cual no sería posible en meses de frío. Y en los meses de frío duraban exactamente como duran aquí. Cuando menos esperamos todavía llega una nieve. Y no podemos estar mucho tiempo afuera. Porque para diciembre, en ese momento oscilaba la temperatura entre 25 grados Fahrenheit. ¿Es posible estar afuera en 25 grados Fahrenheit? Mucho tiempo, cuidando a los pastores, tranquilo, hablando, tomándose una tacita de café, ¿verdad que no se puede? Lo que vivimos aquí, tenemos esa experiencia y sabemos que es imposible. Yo puedo a veces soportar por el trabajo que hago, pero es moviéndome y con guantes y con todo, pero tranquilo, mirando a ver qué están haciendo las ovejas y esas cosas, no es posible. Ese es un punto que hay que razonarlo. Pero seguimos pensando. En marzo o abril haría frío, como dice aquí, en las noches, según se registra Marco, cuando habla de que en la semana de la pasión de Cristo, al ser entregado, los siervos del sumo sacerdote estaban también calentándose al fuego. Ahora vamos a seguir analizando este párrafo. Quiero que alguien lea este párrafo siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Cuando dice personalmente. Personalmente, pienso que los meses más probables para ubicar el nacimiento de Cristo serían septiembre, octubre, por las siguientes deducciones que muchos eruditos han señalado. Sabemos que Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo, que fue concebido 6 meses antes que Jesús fuese concebido por el Espíritu en el vientre de María. Lucas 1, 23, 24. En otras palabras, si sabemos la fecha del nacimiento de Juan el Bautista, podemos sumar 6 meses y tener una idea del mes que nació el Señor Jesucristo. Lucas 1:5 nos dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote de la casa de Abías. Al revisar el primer libro de Crónicas respecto a la división de Abías, octava división, podemos saber que Zacarías ocupaba la 10ª semana de servicio en el templo. Ok. Vamos a analizar aquí entre todos. Y quiero que ustedes me ayuden, que pensemos juntos en lo que estamos mirando acá. Este párrafo no se entiende muy bien sin el siguiente. ¿De acuerdo? Pero podemos prepararnos para el próximo párrafo diciendo que Juan nació 6 meses antes. ¿De acuerdo? Que Cristo. Y que, ¿quién era el padre de Juan? Zacarías. Y Zacarías era sacerdote. Cuando vamos a Crónica y ver cómo trabajaban los sacerdotes y cuál era la ubicación de ellos, esto también nos puede ayudar a nosotros bastante. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo funcionaban ellos en ese tiempo que se le daba a cada uno de ellos para ministrar. Y cuando terminaban, porque había que completar un ministerio. Y luego podían ir a su casa. ¿Cuándo termina ese ministerio? ¿Cuándo llega? Esto también es importante. Ocupando así Zacarías, dice, al revisar el primer libro de Crónicas respecto a la división de Abías, ocupaba la 8ª división, podemos saber que Zacarías ocupaba la 10ª semana del servicio en el templo. Yo sé que esto va a necesitar más dedicación y de parte de todos nosotros para poder analizar estas cosas un poco con más tranquilidad, pero tengan eso presente.
Ahora, Lucas 1, 23 y 24, repetido nuevamente. Yo no sé si alguien quiere leerlo para que sepan de qué estamos hablando. Lucas 1, 23 y 24, que lean eso y podamos ir analizando eso un poco ahora. Lucas 1, 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo. 23 y 24. Ujú. Ujú. En esa versión dice después de aquellos días, pero lo que ella leyó. Ajá. Eso de cuáles días, eso es lo que me preocupa un poquito. Después de aquellos días. Sí, después que él termina, definitivamente. Después de que Zacarías termina su ministerio, él llega a su casa. Por 5 meses. Por 5 meses allá. Ajá. Sí, sería bueno. En la Biblia de las Américas dice, cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses. ¿Ok? Esto está mucho más claro. Él termina su servicio sacerdotal y va a su casa. Y Elizabeth, después que él llega, dice, coincidió 3 días después de que Zacarías regresó del primer servicio realizado al templo. Esto es lo que más nos interesa aquí ahora, en esta parte. ¿Qué es lo que más nos interesa? Es que Zacarías cumplió con un ministerio que le correspondía, llega a su casa y después de 3 días de estar ahí, prácticamente, entonces Elizabeth tiene y solamente concibe, ¿no? Concibió 3 días después de que Zacarías regresó del primer servicio en el templo. Así que, habiendo completado el servicio en el templo el tercer sábado del tercer mes, del calendario judío. Ahora hay que ir al calendario judío y traspasar eso al calendario nuestro. ¿Se entiende? Si usted tiene el calendario judío, no sé cuánto tiene un calendario judío, porque están disponibles, ¿sabían eso? Ustedes lo pueden ver. Y lo analizan y lo van siguiendo y cuando lo van trasladando, simplemente le va a dar ¿qué mes? ¿Ah? Bueno, marzo o abril es cuando llega el primer mes del año judío, llega en marzo o abril. Vamos a tomar marzo, que es el que prácticamente se puede tomar. Puede ser marzo o junio. Marzo, abril, mayo, junio, tercer mes. Sí, el tercer mes, ese es el asunto. Marzo, enero, febrero, marzo, junio. En el calendario nuestro, esas fechas, con el calendario judío, nos cae en junio específicamente. Entonces, 6 meses después, sería entonces diciembre. Y en ese diciembre es cuando entonces Cristo es concebido por el Espíritu Santo. Tim dijo algo interesante la última vez que nos reunimos acá. ¿Tú lo puedes repetir nuevamente con respecto a esto? Y eso fue antes de la clase. Sí, antes de la clase. Sí. Que en diciembre se celebra la encarnación de Jesús. Entonces, pero realmente no es como nosotros lo pensamos comúnmente. Estamos hablando de cuando Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿te están oyendo la herejía de Tim? Están oyendo solita, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Dice, bueno, pues vamos a celebrar en diciembre porque fue cuando él fue concebido. Pero el asunto es que lo que celebran no es cuando él fue concebido, sino cuando él
es encarnado y sale nuevamente. 6 meses después sería entonces diciembre y María concibió a Jesús del Espíritu Santo. Si Juan fue concebido, yo tengo que seguir el libro obligatoriamente porque no hay nada mejor que esto que podamos decir. Sí, nos podemos confundir y perder, ¿no? Y como ustedes lo tienen en sus manos, sería más fácil. Cualquier pregunta que salga después de haber leído aquí, entonces podríamos hablar con un poquito más de detalle. Pero dice, si Juan fue concebido en junio, debe haber nacido para marzo. ¿Se entiende? O abril, durante la Pascua. Si Jesús nació 6 meses después, ¿cuál sería el mes? Septiembre. Sí, septiembre, octubre. Tú y yo estamos igual y eso lo analizamos así mismo tú y yo la otra vez. Y yo me inclino siempre a septiembre. Casi todo el tiempo me he inclinado a septiembre. Y tampoco se puede ser muy dogmático porque todo es tentativo, pero el asunto es que es imposible que sea en diciembre. Y esto posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos, dice Arturo. Ahora, mi hermano, como no es el propósito establecer una teoría de la fecha del nacimiento de Cristo, baste con decir que otros eruditos o estudios que se han hecho y se han realizado, cálculos bíblicos, concluyen que lo más probable es que el nacimiento se haya dado para el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, y esa fiesta de los tabernáculos, esto sí se puede comprobar, que se hacían entre septiembre y octubre, juntos, cubriendo prácticamente los 2 meses, y que tuvo que necesariamente ser antes del 4 antes de Cristo, como habíamos ya dicho hace un momento, antes de la muerte de Herodes. Así que estamos asumiendo el 5 antes de Cristo como punto de partida, pero reconocemos que pudo haber sido hasta el 6, hasta el 6 antes de Cristo. Yo espero que ustedes estén pensando todo, porque ustedes van a leer su Biblia de una manera muy diferente ahora cuando la lean. Porque muchas veces nosotros vamos a la Biblia y la leemos con una mentalidad muy catolizada. Porque pensamos en todo lo que es el nacimiento de Cristo como nos lo han pintado desde que nacimos, ya por tradición, ya eso es lo que hemos visto y asumimos que eso es así. Pero los magos ni eran 3, ni eran de diferentes colores, no se dice colores, no se dice nada, ni tenían nombre de Melchor, Gaspar y Basaltar tampoco. No tenían nombre, pero se lo ponemos y nosotros subimos con esa mentalidad. ¿Saben por qué? Cuando nosotros comenzamos simplemente a tener nuestras historias o nuestras convicciones de acuerdo a lo que se nos ha dicho desde pequeño, es que cuando alguien que sí está estudiando estas cosas y le sale con argumentos que sí son de valor y dignos de que se analicen, usted no sabe qué decir. Y cuando viene a ver, dice que no, que sí, que eran 3. Y que sí, que fue en un establo que fueron los Reyes Magos. Y él le va a probar con su propia Biblia, con la que él no cree, que eso no fue así. Con la misma Biblia que tiene en la mano. ¿Se entiende? Es solamente analizar con cuidado cada escritura, todo lo que tenemos. Lo único que no podemos hacer, y es imposible que tengamos una fecha exacta, pero esto no solamente nosotros los cristianos, que este es el punto. Esto ocurre con cualquier argumento histórico antiguo, que muchas veces las fechas no pueden ser precisadas por diversas razones, y se tiene que asumir una fecha cercana al analizar el resto de las demás historias y irla ubicando en el tiempo. Ahora, ha sucedido que con nuevo descubrimiento, eso sí ha pasado, y aquí
aquí usaríamos bastante tiempo para esto, y esto es importante porque esto sí ha pasado, que las fechas, ahora sí se han podido conocer algunas fechas y verlas más exactas porque algunas cosas han salido exactamente a la luz. Por ejemplo, creo que fue al rey Usías que se descubrió un anillo con su impresión, con su Ezequías y con su nombre y todo. ¿Eso qué hace? Que ahora nos ubica inmediatamente, solamente un anillo. Así es de extraña las cosas, ¿no? Y muchas cosas tuvieron que ser reubicadas y reanalizadas y puestas en más orden, nada más por ese descubrimiento. El ministerio de Juan el Bautista, y aquí entramos en algo sumamente interesante que hay que analizar, ya que el ministerio de Juan el Bautista, Husserl lo ubica entre el 26 y el 32 después de Cristo. Comencemos así de esta manera. Si asumimos que Jesucristo nació a finales del 5 antes de Cristo, necesariamente Juan el Bautista nació en ese mismo año, como dijimos antes, 6 meses antes de que Cristo naciera. ¿Y qué entonces en cuanto al inicio de su ministerio? Aquí viene lo que tenemos que nosotros analizar un poquito. Vean las fechas. Vayan el tiempo en que Tiberio estuvo gobernando. No sé qué página está, pero Tiberio, cuando se da la lista de todos los reyes que gobernaron y las fechas en las que ellos tuvieron su tiempo de duración, bueno, pues Tiberio gobernó desde el 14 hasta el 37. Los matemáticos, ¿cuántos años son estos? 23. Yo no tengo problema, yo tengo a Tim ahí. 23 años, ¿verdad? James Husserl ubica el inicio del ministerio de Juan el Bautista entre el 26 después de Cristo, basado en lo que dice el historiador Lucas 3, 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 3, 1 al 3. Allá, por acá. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Licinias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor de Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En el año 15 del imperio de Tiberio César, dice. Entonces, y él tiene como gobierno comenzando el 14. Él está gobernando el 14. ¿Hasta qué fecha? Al 37. Ahora, Juan dice que comienza su ministerio en el tiempo de Tiberio César, siendo gobernador él en el año 15. Con 14 y 15 son 29. 14 y 15 son 29. Ya él tiene 15 años. 14 y 15 son 29. No da la fecha. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo pudo haber ubicado? Bueno, él tuvo un tiempo gobernando con Augusto como corregente. Esa es una. Y después, desde el 11. sí, hasta el 14. Pero él entra el 14, pero hay un problema serio con el Senado. Porque él tuvo un problema con Augusto, siendo corregente con él, y tuvo que salir fuera.
Se fue porque tuvo problema con él y podía correr peligro de muerte. Pero resulta que él muere y también los dos herederos del trono también mueren. Y queda vacante. El único que le podía realmente venir para gobernar era él. Lo llaman, pero él quiere venir. Eso está en la historia. Él quiere venir con muchísimo cuidado porque el Senado es complicado. El asunto que aunque él es colocado ahí, ok, tú eres el sucesor, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Él mismo dice, bueno, yo estoy simplemente para reubicarme y ver qué es lo que hay, hablar con el Senado, llegar a un acuerdo de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a gobernar, y es por esto posiblemente que en ese interín de tiempo donde se trata de establecer un gobierno claro, donde se diga, aquí tenemos entonces a Tiberio como el emperador, en eso hubiesen transcurrido unos 2 años de duración en buscando acuerdo con lo que era el Senado. Y al Senado había que tenerle mucho cuidado porque fácilmente terminaban como lo hicieron con César. Lo mataban para desaparecerlo y poner entonces a alguien que ellos querían. El asunto es que ellos no podían sobrepasar en ningún momento si había alguien que le correspondía esa heredad. Y todavía, en esta ocasión, estaba Tiberio vivo. Vuelve, regresa y tiene esos años. Y es posible que después de ahí, entonces digamos, ok, 26 años, 2 menos. Con esta precisión cronológica, dice Arturo, documentada por el historiador Lucas, podemos saber que el inicio del ministerio de Juan el Bautista es el 26 después de Cristo, contando con todos esos datos históricos. Y hay muchos historiadores que piensan que realmente Tiberio comenzó a gobernar directamente, que aunque estuvo gobernando prácticamente unos 4 o 5 años de manera no directa, pero sí ya para el 14, 15 y 16, en el 16 posiblemente él estuviera ya gobernando abiertamente como emperador de Roma. Y ahí me encantó escuchar esta realidad porque dije, wow, esto es cierto. Porque con mucho más argumento, una historiadora española estaba tratando de analizar esto y lo analizó de una manera con datos mucho más precisos de lo que estaba pasando exactamente ahí cuando él llegó. Porque era bajo muchísimas condiciones. Dice, tú vas a gobernar porque no tenemos otro, pero fíjate, aquí se han levantado muchísimos problemas. Y esto hay que resolver los problemas antes de darle a conocer al pueblo que tú eres el emperador. Y ella empezó a citar fechas de cuando esas cosas se dijeron, algunos documentos escritos de lo que pasó ahí. Y es interesante ver algunos datos que aún nosotros no conocemos así tan abiertamente. Yo hasta ahora sabía que sí habían existido problemas, pero no con datos muy precisos. Pero sí están las evidencias de esa situación. Y parece que User sí lo conocía, porque él tenía que investigar lo más a fondo, lo más exhaustivamente posible para poder traer una fecha. Aunque sí creemos que se equivocó con la fecha del nacimiento de Cristo, en ese sentido. Ahora, de acuerdo a User, el ministerio de Juan el Bautista duró unos 6 años. Esto es por parte, esto es deducción, se entiendan, esto es deducción de él. Unos 6 años, desde el 26 después de Cristo, entonces hasta el 32. Pero ¿por qué ese tiempo tan largo, no? ¿Por qué le da? Hermano, yo pienso que sí hay ciertas razones del por qué él tenía que darle ese tiempo tan amplio, porque lo que a Juan se le encomendó no se hacía en 2 semanas, ni en un mes, ni siquiera en 3 meses. Ni en un año. Ese es el asunto. De tal manera que él le está dando incluso poco tiempo. Pudo haber sido mucho más el tiempo. Ahora, al traducir las obras de User, los Peers dicen lo siguiente, lo tienen ahí en sus libros. Ellos explican esto de esta manera. Dicen, no debe sorprender que le asignemos tan largo periodo de tiempo.
Y yo creo exactamente también eso. No hay razón para que digamos, wow, pero ¿por qué todo este tiempo? Y que tengamos que sorprenderlo. Cuando uno considera que para lograr una obra de esta magnitud se hubiera quedado corta si contara con nuestro tiempo, especialmente sin la ayuda de portentos o milagros para cumplir todo lo que el ángel Gabriel confirmó a su padre Zacarías que él haría. Mi hermano, una de las cosas que alguien que dijera ser profeta y venido de Dios en ese entonces era necesario hacer milagros. Pero todo, si no nadie lo aceptaba. No ve que Cristo mismo tuvo que hacer milagros, se adaptó a la época. Y dijo, estos milagros no son simplemente milagros para que nosotros veamos que Él es el Cristo, sino tómenlo como señales. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? Todos los milagros que hicieron los apóstoles y Cristo, iban a venir a ser no para confirmar su ministerio, sino como señales de lo que en verdad había de venir. Dando indicación de cosas necesarias que debían ser entendidas a través de estos hombres que Él estaba escogiendo y lo que el mismo Cristo había hecho. Los milagros de Cristo era una señal para ver a Cristo como el enviado de Dios. Todo apuntaba directamente a Cristo, no al reconocimiento específicamente de un hombre, sino que todo iba apuntando a que Cristo era la verdad. Juan tenía que preparar el camino, ¿no es lo que dice? Y él tenía que entrar prácticamente en todo lo que eran las costumbres de aquellos hombres de Dios que traían, que venían y que decían que vengo de Dios. ¿Dónde está tu milagro? ¿Dónde está tu señal? Lo que tú haces. Y él dice, solamente yo sé que detrás de mí viene alguien de quien yo no soy digno de desatar el cordón de los zapatos. ¿Se acuerdan de eso? Esa era su predicación. Con eso también Juan mismo apunta a Cristo. Ya todo comienza a apuntar directamente a Cristo. Ya muchos de los hijos de Israel se iban a convertir al Señor, Dios de ellos, porque Él irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Mi hermano, ¿creen que eso es fácil de hacer? ¿Creen que eso toma un tiempo sencillo que nada más es pararse en una esquina y hablar? Conociendo nosotros al ser humano. ¿Quién quiere leer Lucas 1, 16 al 17? Y eso es importante que lo lean. Para que veamos a Juan y sus responsabilidades. Lucas 1. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay datos importantes y prácticos. Cuando el Señor en su propósito va a salvar a alguien, ¿qué es lo que Él hace? Lo hace con su palabra, le muestra quién Él es, y para eso, como lo hizo durante todo el Antiguo Testamento, llevándolo, trayendo profetas para que le dijeran al pueblo quién Él era, cómo Él era, darse a conocer, de tal manera que Él quiso salvar a esos hombres y utiliza a Juan, pero da el tiempo para que Él explique quién es el que ha de venir, el por qué Él está predicando un evangelio de arrepentimiento, y ellos tenían que entenderlo. Era con palabras, con enseñanza, donde uno la escuchaba y el otro iba y se la decía al otro, y así continuaba expandiéndose, el que iban creyendo uno tras otros. El asunto es que parece que el grupo no era pequeño, sino grande.
Ese es el punto importante. Si es grande, necesitaba tiempo. Hacen ese tiempo. Que no teníamos ni bicicleta, ni Uber, ni aviones, nada. Ese era el asunto. Era mucho más lento el proceso. De tal manera que ese tiempo que le está dando aquí, uso de cuánto tiempo? 6 años. No es exagerado. No es exagerado. Si aún después de conocer al Señor, nosotros mismos todavía tenemos que entrar en un proceso de crecimiento, y ese crecimiento muchas veces es indescifrable, no sabemos cuánto vamos a crecer en tal tiempo, ni tampoco podemos, porque eso tiene la vida cristiana, que no podemos decir, en 6 meses yo me como toda esa escritura, todo lo que está ahí, yo lo voy a digerir. Y yo lo que me propongo, como una vez dijo uno que entró a esta iglesia y dijo, yo lo que me propongo lo logro hasta en 3 o 4 meses. Y él tenía como propósito estudiar todas las doctrinas de la iglesia. Y mi hermano, la experiencia es que yo no vi que él entendió ninguna de las doctrinas de la iglesia. Tristemente. ¿Por qué? Porque esto no es como tú ir a una universidad. Y esto te lo digo también a los hermanos que con amor quieren entrar a un seminario. Se va a encontrar con la sorpresa de que usted va a ir a un seminario y se va a encontrar a un viejito de campo que estudia su Biblia todos los días con los métodos que tiene y con lo que el Señor le muestra, y es posible que usted reciba grandes lecciones. Porque Dios trabaja como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Lo que sí le puedo decir a los hermanos del seminario es que aprovechen las herramientas, porque después que tú termines el seminario, después que acabas, entonces que tú comienzas a estudiar. Porque ahora tú sales de ahí con un sinnúmero de cosas en tu mente, de lo que tú tienes que hacer, ya tienes las herramientas en tus manos, ahora sabes cómo usarla, así es que vamos arriba a estudiar. Porque ahora tienes que hacer eso y la práctica. Son procesos largos que muchas veces el Señor usa para terminar de preparar a sus siervos. Para que puedan entonces en amor ir y enseñar. Y Dios sabe lo que hace. Porque al hacerlo de esa manera, no nos da tiempo a nosotros envanecernos. Porque después que salimos muchas veces ya con mucho griego del seminario, con mucho hebreo del seminario y con muchas teorías aprendidas y métodos, nos perdemos en la práctica. Y al Señor no les interesan las teorías. Es cómo tú vas a vivir eso con vida, con ejemplo, con práctica, ante todo. Y Juan tenía que manifestar con su vida que el Señor había estado trabajando en él, que lo había llamado desde que nació, que el Señor había estado preparándolo para este tiempo, para un ministerio que comienza prácticamente para durar 6 años nada más. ¿No le parece interesante eso? Pero él tenía que estar preparado durante todos los años de su vida. Y su ministerio dura exactamente 6 años. Hasta aquí, Juan, te utilicé, terminaste. Ya te llamo. Muy pronto te cortarán la cabeza, no hay problema. Pero estarás aquí conmigo. Ese es el Señor. Nunca sabemos por cuánto tiempo Él nos va a usar. Ni cuáles son sus propósitos. Pero una cosa sí es segura. Él nos prepara. Y eso lleva tiempo. Y después de ahí, tú vas a enseñar con tu vida, con el ejemplo. De tal manera, mi hermano, que quien prepara a sus siervos a la larga termina siendo Dios mismo. Pero sí quiere que nosotros seamos diligentes, que estudiemos, que nos preparemos. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero a mí, a lo largo de mi vida cristiana, yo he tenido cerca de mí hombres de Dios que Dios ha utilizado, y mi hermano nunca estuvieron pisando las aulas de un seminario. Pero yo quiero que usted le escuche hablar.
son capaces, como vimos, uno de ellos, vimos aquí que una vez predicó en nuestra congregación, que podía tener la Biblia cerrada y él empezaba a predicarte de los versos bíblicos, lo que decían, narrado específicamente, sin abrir la Biblia. ¿Se acuerdan de esa persona? Dicen, no, pero espérate, léete en el versículo 34. Es que más adelante, entonces aquí tú encuentras, vete al 22. No, vuelve otra vez acá. De cualquier libro, todo. Él no fue a un seminario nunca, pero sí tuvo dedicación y empeño en entregar su vida al estudio de la palabra de Dios para tener una vida práctica. Y lo que más te ayuda a ti a memorizar los textos, a familiarizarte con la palabra de Dios, es el deseo de tener una vida práctica, no solamente teórica, porque lo teórico te envanece. ¿Me entiendes lo que estamos diciendo? Tú acumulas teoría y después estás loco por sacarla para que vean que tú sí conoces y salen. Antes de tú explotar esas cosas que aprendiste en el seminario, primeramente, digiérelas y aplícalas a tu vida. Y luego comienza a predicar. Porque eso es lo más importante. La siguiente palabra de Pablo dan a entender que no era un corto periodo de tiempo, sino un largo periodo de tiempo. En Hechos 13, 24 y 25, y con eso nosotros vamos a terminar hoy, con ese verso. Pastor, yo Ajá. tengo una pregunta. Sí, ok. Juan, ¿dónde era que predicaba? ¿Cómo era su modo, su manera de él hablarle a la gente y predicar? Bueno, lo que yo digo que Juan predicaba en el desierto, ¿no? Y junto al Jordán. Y por el desierto pasaba mucha gente, que no es como nosotros pensamos ahora, que no hay nadie por ahí. Es que había que transcurrir, pasar por ahí. Y Juan viene allí con su vestimenta, todo el que pasaba diciendo el evangelio de arrepentimiento. Y Juan tenía todas las características prácticamente de parecer una persona que no era normal, que era loco. ¿Te imaginas una caravana que viene en el desierto y dice, aquí estoy esperando, tengo que hablarle de alguien que sí ha de venir, el Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos? Imagínate. Dice, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Quién iba a hacer el trabajo? Era Dios, no era Juan. No importaba lo que le dijeran, porque él estaba confiado de que Dios le envió a hacer eso y lo hizo. Pero él también tenía discípulos. Tenía discípulos, claro, desde que salió incluso, porque no se comienza un ministerio solo, sin nadie. Ese es el asunto. Juan y sus discípulos, incluso cuando él cayó en la cárcel, él estaba con cierta inseguridad, ¿se acuerdan de si Cristo era el que él estaba predicando últimamente? ¿En verdad tú eres ese Cristo? Porque él quería tener esa convicción aún estando allí preso. Y la tuvo, de que él era el Cristo, de que no había predicado en vano, de que él había hecho la obra y posiblemente ya él podía irse en paz, ya no le importaba si aquel hombre ya le cortaba la cabeza. ¿Quién lee Hechos 13, 24, 25? ¿Quién lo lee? Hechos 13, 24 al 25. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, más que he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Todo esto, si ustedes pueden ver, indica que el ministerio de Juan fue extenso. Y cuando yo voy mirando esto, yo pienso, pero ¿en 6 años solamente? Comenzando a predicar en el desierto. ¿Ya había hecho discípulos? O sea que eso fue un trabajo que él tuvo que hacer. Eso no fue como
bueno, aquí comienza mi ministerio, así que vengan todos los que se van a convertir, todos los que me van a acompañar. No fue así, él tuvo que hablar con esas personas y convencerle, hablarle, darle a entender lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora son sus discípulos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que hay que hacer. Un ministerio no comienza de la noche a la mañana y ya se levanta. Mi hermano, es como el hermano Carlos va a comenzar un ministerio ahora en Jamalán. Nosotros no sabemos lo que va a pasar ahí. Él no sabe lo que va a pasar ahí. Ni qué tiempo se va a tomar. O ya lo sabemos. Lo que hay que tener, la determinación y el deseo de que Dios sea quien obre y prospere ese ministerio. Y que ese corazón de Carlos no se desanime. Porque ustedes, lo que no han comenzado un ministerio, ni saben lo que es esto, ustedes no saben lo fácil que es desanimarse. No saben lo fácil que es desanimarse. ¿Saben por qué? Porque es que el ser humano es complicado. Somos pecadores. A veces estamos muy entusiasmados y hacemos cosas y todo sale bien. Genial. Eso anima al ministerio. Carlos está animadísimo. Vinieron personas, están escuchando el evangelio. Y cuando más entusiasmados están, se arma una revuelta. ¿Pero por qué esta revuelta? Porque son pecadores. Y ahora amaban tanto a Carlos y ahora comenzaron a verle muchos defectos. Y luego le dicen, usted no es el que yo pensaba que era. Sí, ve. Entonces está descalificado antes de entrar. Eso es lo que viene, es una descalificación, porque van a tener eso en todos los ministerios. Personas que se van a ir contra ti directamente. Y hay que aprender. Los que se van contra ti no quiere decir que no son creyentes. Es que ellos tienen que ser también discipulados. A veces son muy buenos creyentes. Y el mismo corazón y amor que tienen al Señor es lo que lleva a ver cosas en ti, defectos, y a veces hasta con razón, pero todavía no saben cómo manejar eso. Y tú quieres el que está ahí, pues te toca aguantar, Carlos. Hasta que el Señor trabaje y haga la obra. Porque que mi hermano, lo más es como dicen, los pastores renuncian todos los lunes. Es increíble. Es increíble. Pero tampoco un ministerio puede mirarse en base al éxito en número de personas. Gracias. Bueno que tú digas eso. Si comparamos el ministerio de Juan, que en 6 años predicó a todo el pueblo de Israel, Noé no le fue tan bien, entonces si lo vemos de esa manera. Pero él no predicó tanto, nada más fueron 120 añitos. ¿Y quién se convirtió? Porque yo cuando lo veo rápido, 120 años ya. ¿Entiendes? Pero fueron 120 años. Y nadie se convirtió. Es su familia. Pero él hizo la voluntad de Dios. Eso era el punto. Eso es lo que me debe mantener firme todo el tiempo al que está haciendo algo para el Señor. Y es como en estos días comentábamos, de que muchas veces nosotros vamos a ver, y sí se van a ver cosas que no esperamos en el cielo, en ese día glorioso, maravilloso. Con nuestra mente humana nosotros vemos personas y decimos, no, ese va a tener un galardón grandísimo. Y muchos están trabajando porque Dios le va a dar galardón en el cielo. Y cantamos, mansión gloriosa yo voy a tener en el cielo, y estamos entusiasmados. Y decimos, no, fulano ha trabajado mucho, Dios le va a dar una gran mansión, le va a dar realmente muchas cosas. Y es como dicen que alguien esperaba que Dios por lo menos le diera un carrito. Y esperaba cuando... No.
Le dio un carrito, pero le dio de un carrito de eso que todo cualquiera puede tener, no de marca. No. Oye, pero señor, yo me esperaba un Mercedes-Benz, por lo menos. Y estaba sin ningún tipo de interés y entusiasmo. Pero al otro día llega animado. Hermano, qué bueno, qué bendición para adelante. Aquí en mi carrito. Dice, pero ¿y qué le dio a usted? Dice, no, que acabo de ver al pastor en bicicleta. Imagínate, dice, yo no estaba tan mal. Mi hermano, es que van a haber muchas sorpresas. No sabemos, nosotros calificamos aquí en la tierra, pero la verdadera calificación estará en el cielo. Nosotros decimos, wow, tremendo, y queremos escuchar a fulano, y es este, y es este, y es este, y creemos. Y no se asombren si reciben esos hombres una bicicleta. ¿Qué dice Corintios capítulo 3? Que algunos serán salvos así como por fuego. Ese es el asunto. Nunca somos tan buenos como creemos. Dependemos de Dios. Y una de las muestras que muchas veces nosotros vemos que no estamos dependiendo tanto de Dios es cuando nosotros queremos ser notados, queremos ser vistos. Eso me da muy mala señal. Porque mi hermano, mire, aquí estamos. Dios me ha colocado aquí en esta congregación. Y le digo, mi hermano, por la salud de mi familia y de mis hijos, que si el Señor levanta a otro hombre, que a mí no me quede otra alternativa que sentarme, que yo tengo que hacer gloria al Señor. Es una bendición que haya llegado esta persona a esta iglesia así. Allí yo no voy a estar en una esquina, aquí ahora estoy yo el desplazado, nadie me mira. ¿Qué me importa? Vamos para adelante, ahora que hay que trabajar. Ahora que hay que hacer la voluntad del Señor. Porque nosotros no trabajamos para este mundo, es para el Señor. ¿Qué pasó con Juan? Ya él sabía lo que le esperaba, Juan el Bautista. Y esto era, Señor, ahora fíjate lo que después de tanto tiempo, todo lo que yo estuve en el desierto, matándome, maltratando mi vida, mi cuerpo, mira cómo siempre vestí. Ahora mira lo que me espera aquí, que me corten la cabeza. ¿Es eso lo que yo me merezco, Señor? No, Juan estaba encantado. Únicamente le preocupaba, ¿saber qué cosa? Si aquel hombre era el Cristo. Cuando supo que era el Cristo, paz a su corazón. Venga el hacha. No hay problema. Dice que él aumente y yo disminuyo. Ese es el corazón. Ese es el corazón de un verdadero creyente que ama en sí la obra. No, mi hermano. No. Incluso desde el principio mismo que comenzamos esta obra, yo nunca quise ser. Siempre estábamos pensando en otra persona, siempre buscando, y él será, y este va a ser. Y los candidatos que teníamos resultaron que no eran. Y entonces, Señor, termino como ayudante, como para ayudar a unos hermanos que estaban levantando una iglesia. Y yo, bueno, ya estoy entusiasmado, ya no tengo tanta responsabilidad. Aquí vengo, me invitan a predicar, comparto con ellos, salgo, evangelizamos. Y hasta me acuerdo una vez que se inventaron repartir chocolate en tiempo de frío para promover la iglesia, cosa que yo no entendía, pero la estuvimos haciendo. Allí en ese frío y la gente bebiendo chocolate. El que pasaba por ahí. Ya no se puede hacer eso porque se van a infectar hoy en día. Imagínate. Pero allí lo hacíamos. Hacíamos todas esas cosas y de repente cuando estoy lo más entusiasmado, así literalmente, una iglesia ya formada prácticamente. Que mira, yo me voy la semana que viene. Pero ¿cómo que te va así? Y yo voy a comenzar el ministerio en otro estado. Pero, mi hermano, ¿y qué pasó? Dice, pero usted, el pastor, ¿usted se queda? Dice, ¿que yo qué? Yo podía tomar la decisión y decir, mire, mi hermano, el pastor se fue, ya no viene más, no hay problema. Pero ¿cómo yo dejaba a aquellas personas? ¿Con qué corazón se podía dejar? Dice, bueno, Señor, no sé lo que tú quieres, pero aquí hay que trabajar. Empezamos a trabajar y a predicar el evangelio, ¿y saben qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? Que eso fue una salidera de gente. En ese proceso, cuando decimos, bueno, esto hay que cerrarlo,
Se convierte al Señor la familia Pichardo. Y vienen. Y Ivonne. Sí, exacto, me acuerdo de eso. Y Ivonne dice que Ivonne tenía en ese entonces, tú estabas predicando y ella, un momento, espérese. Ajá, eso pasó. Eso es interesantísimo.